Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, el programa de todos los martes que transmitimos por la radio de la Universidad de Chile, el Magíster en Ciencias Sociales y el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Les recuerdo que estamos todavía en tiempo de información y de postulación al Magíster en Ciencias Sociales, Coordinación en Sociología de la Modernización, y ustedes pueden en la página web de Faxo, de la facultad, que se dice Faxo, pueden revisar ahí las indicaciones y al mismo tiempo los interesados en postular, esto es hasta el 30 de noviembre, pueden utilizar ese mecanismo. Aprovecho también de informar que estamos preparando un programa especial con profesores y profesoras del Departamento de Sociología especializado en el tema para el análisis de las elecciones del día domingo. No sabemos exactamente la hora que esto va a ser, pero será comunicado a través de nuestras redes para que, digamos, las personas que estén interesadas puedan asistir a este programa extraordinario que será, esperamos, de 1 hora, en la medida que hemos aprendido, además, que los programas de media hora ya son muy cortos y quisiéramos tener ahí invitados e invitadas a 4 o 5 profesores, profesoras especializados en el tema. Bueno, todos sabemos que estamos viviendo uno de los procesos más importantes de nuestra historia, que además ahora se mezcla con unas elecciones muy cruciales, entre otras cosas, porque van a definir también las relaciones que el gobierno tenga con este proceso tan importante que es el proceso constituyente. Y en el último tiempo han aparecido estudios sobre otros procesos constituyentes, sobre todo y hay uno muy especial, al que nos vamos a referir, y cuya autora será nuestra invitada, los procesos constituyentes en América Latina en las últimas 2 décadas han tenido una enorme importancia. Hay una particularidad respecto de los que ha estudiado nuestra invitada y el nuestro, y es que ella analiza, como parte de un trabajo de mucha envergadura, que fue además parte de su tesis doctoral, en un libro que acaba de salir, ella analiza procesos constituyentes en los cuales son los líderes electos los que llaman de alguna manera para resolver una crisis política o para redistribuir el poder político, llaman a un proceso constituyente. La particularidad del chileno respecto de esto que ella ha estudiado, aun cuando también tiene antecedentes de estudio y de participación en el nuestro, la particularidad es que el nuestro no nace de un llamado, de un líder electo, de un ejecutivo, de un gobierno. Por lo tanto, ese no es el problema central. No es el problema de la relación entre el ejecutivo, quien llama, y el proceso constituyente mismo. De hecho, es una, llámesele, asamblea constituyente, convención constitucional, que se constituye sin cambio de gobierno. Los procesos constituyentes en general son llamados o por un poder que se impone a través de una revolución, por ejemplo, o por un líder que se impone a través de un proceso extrainstitucional, o por un líder elegido institucional. En el caso chileno, en cambio, este proceso fue llamado, por decirlo así, por el pueblo mismo a través de una demanda muy general, que fue la del estallido, y a la cual el mundo político, no el gobernante elegido, el mundo político, en un acuerdo, resuelve darle salida
Exacto. Bueno, lo interesante es lo que podemos aprender, porque aquí tenemos un estudio de una enorme seriedad, extremadamente complejo desde el punto de vista metodológico, en que se analizan 3 casos fundamentalmente. Hay primero una exposición de características de varios otros procesos constituyentes, pero después se analizan en profundidad 3 casos, que es el caso de Colombia, el caso de Venezuela y el caso de Bolivia. Y entonces hay cosas que, siendo en el origen de naturaleza distinta, hay cosas muy semejantes, tanto en el desarrollo como sobre todo en lo que pueden ser indicadores para medir cuál es el éxito que pueden tener estos procesos. Tema muy central en este trabajo y bueno, digo por fin el nombre, de María Cristina Escudero. María Cristina Escudero acaba de publicar un libro que se llama Asambleas Constituyentes en América Latina, Aspiraciones de Igualdad, Participación y Libertad, publicado por LOM. Ella es abogada de la Universidad de Chile y realizó un magíster en estudios latinoamericanos en Georgetown y es doctorada en ciencia política en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella es especializada en temas desde la sociología política, desde la ciencia política, en temas de procesos constituyentes, participación política, y tuvo participación importante en lo que ha ocurrido en Chile en el último tiempo, en el Comité de Sistematización de lo que fue el proceso constituyente durante el gobierno de Bachelet, este proceso de constituyente informal, por decirlo así, y también, y eso es muy importante, participó en la mesa técnica que posibilitó el traslado del acuerdo nacional que da origen al proceso constituyente precisamente en un conjunto de normas que permitieran su realización, entre las cuales estaban todas las cosas que hoy día se están viviendo. Bueno, hubo un comité, una mesa técnica que se nombró por parte del Congreso para la implementación de los principios fundamentales de cómo se organizaba ese proceso constituyente. María Cristina, muy bienvenida a este programa, y quisiera partir esta conversación con una cuestión que tú planteas y que está dándole vuelta siempre al libro, que es el éxito de los procesos constituyentes. ¿Cómo puede medirse el éxito de un proceso constituyente? ¿Cuáles son las variables que permiten decir esto fue exitoso o no fue exitoso? Ahora, es bien interesante, porque ella sostiene en una de las conclusiones que el proceso mismo es un elemento fundamental, el procedimiento, el modo como se hace, casi más que el contenido, para asegurar el éxito. Y que, sin embargo, los casos que ella estudió, en ningún caso el proceso fue especialmente exitoso. Bueno, ¿de qué depende? Y sobre todo, una cosa es la lección que tú sacas de los casos que tú estudiaste, y otra cosa es si tú puedes después extrapolar, digamos, conversando de eso, ¿qué es lo que permitiría decir que el proceso chileno fue exitoso o no fue exitoso? ¿Cómo lo podríamos medir a su término? Muy buenas tardes y muchas gracias. Sí, primero saludar, muchas gracias Manuel Antonio por la invitación y mucho éxito en esas postulaciones al magíster en Ciencias Sociales de la FAS. La pregunta sobre el éxito es una muy buena pregunta. De hecho, cuando yo empecé a hacer esta investigación, casi no me dejan hacerla porque decían, no, el éxito no se puede medir, ¿cómo vamos a medir el éxito? Esas cosas muy subjetivas y en fin, era muy complejo. Entonces yo me empeciné en que no era posible tener procesos de esta magnitud y que las ciencias sociales no avanzaran en, por lo menos, tratar de decir cuándo es exitoso o no un proceso constituyente, o sea, cómo lo podemos hacer. Y la fórmula principal que se ocupa es si una constitución dura o no dura. Si es duradera, entonces es muy exitosa. Si no dura mucho, entonces no. Y esto es bien debatible porque hay constituciones que duran mucho, pero no se aplican, empiezan a quedar cortas, ¿verdad? Y los presidentes, como la colombiana, ¿verdad? Que dura un siglo casi, y los presidentes se la saltaban a punta de estados de excepción. Entonces, ¿cómo uno puede decir que eso es exitoso? Y por otro lado, también en la teoría,
¿verdad? Hay autores que hablan de que, bueno, las constituciones debieran durar una generación y ahí revisarse. Nada dice que porque sea duradera, entonces tenemos éxito. Y tampoco contestan mucho de, bueno, cuando se hace un proceso constituyente y tenemos una asamblea constituyente, bueno, algo gatilló eso. Y ahí empezó la duda, a hacer sentido un poco qué entender por éxito. En revoluciones, independencia, bueno, eso es un cuento aparte, pero hay otros procesos constituyentes que se hacen en democracia, que no son muchos. De hecho, Latinoamérica en el último tiempo es a donde se han concentrado la mayoría. Después de la tercera ola democrática, en Latinoamérica donde han proliferado, pero tampoco tantos. O sea, son 6 casos de procesos constituyentes en democracia, entendiendo por democracia lo mínimo, ¿verdad? Gobierno electo, no transicional. El caso de Brasil no entra. No entra porque es una transición, porque está en transición. Entonces esos procesos constituyentes en transición tienen un objetivo muy claro, que es restablecer las instituciones, el vínculo democrático, etc. Pero cuando uno está en una democracia, ¿qué pasa? ¿Por qué llegamos a un proceso constituyente? Y si uno se recuerda en Chile, los que se oponían a los procesos constituyentes decían, pero es que aquí no hay una crisis, no hay como una independencia, una revolución, etc. Pero efectivamente ahí sí se producen problemas grandes y críticos que de alguna manera derivan en un proceso constituyente. Entonces, yo hice una vinculación para definir éxito entre esa crisis, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos de esa crisis? Lo que está demandando los promotores del proceso constituyente, ciudadanía, ejecutivo, lo que hay en ese momento, en ese contexto, qué es lo que está demandando y qué es lo que se puede lograr con una constitución. Y la mayoría de las demandas uno las podría vincular al sistema político a través de las dimensiones de la democracia. Aquí yo me las juego por ciertas concepciones, ¿verdad? Para poder medir. Y las dimensiones de la democracia pueden ser, o sea, hay una dimensión que es como el corazón, de donde sacamos la democracia, que no pueden faltar, que es la dimensión electoral y liberal en las democracias actuales. Electoral por la selección de la autoridad y liberal por las limitaciones al poder. Pero hay otras dimensiones que la democracia debiera traer consigo, que cada país va articulando de acuerdo a su realidad, que es una dimensión participativa, distinta a la electoral, una dimensión igualitaria, ¿ya? Que tiene que ver no solamente con la igualdad política, sino con la igualdad de distribución de recursos. Bueno, y hay otras dimensiones más que los indicadores en realidad se repiten, entonces que no tomé. Y tomé entonces esas 4 dimensiones, vi que en realidad los procesos constituyentes latinoamericanos, haciendo este relato más histórico, porque los procesos constituyentes no son de un día para otro, sino que tienen una evolución hasta que gatillan en un proceso constituyente, porque el sistema político no resuelve un problema y la ciudadanía ve a la Constitución como un problema para resolver ese problema. Y entonces los procesos constituyentes en Latinoamérica estaban muy vinculados a esta dimensión igualitaria y a la dimensión participativa. Entonces uno podría concluir que para que un proceso constituyente sea exitoso debieran mejorar esas dimensiones participativas e igualitarias. Pero ahí se produce un problema porque, bueno, uno puede mejorar las dimensiones participativas e igualitarias, pero no lo puedes hacer a costa de lo mínimo, no lo puedes hacer a costa de las limitaciones al poder. O sea, no lo puedes hacer a costa de la democracia electoral y de la democracia liberal. Claro, entonces o se mantienen igual o mejoran porque ahí hay un problema, ¿verdad? A la vez que mejoran lo igualitario y lo participativo. Y ahí hay vinculación con el caso de Chile, porque en Chile también yo diría que las dimensiones que están en juego, que son deficitarias desde el punto de vista de quienes promueven el proceso constituyente, son las dimensiones participativas e igualitarias. Entonces, uno podría en el futuro ver qué pasó con ellas. El libro ahí no es tan duro en términos de teoría, qué sé yo, porque ahí también relato cómo fueron los movimientos sociales, cuáles son los liderazgos más importantes. ¿Por qué digo que esa es la dimensión en cada uno de los casos propuestos? Y ahí no solamente trato los 3 casos, sino que se tratan todos los casos latinoamericanos, desde el argentino en el 94, el colombiano del 91, el venezolano del 99, los 2 ecuatorianos y el boliviano. Queda fuera Argentina, porque Argentina, todos sabemos que los que hemos estudiado Argentina es tan especial que al final no sirve. El concepto operativo que tú usas para hablar de un proceso constituyente que tenga que ver con un cambio de la Constitución no es la reforma de la Constitución, sino el reemplazo. Lo que tú analizas son lo que tú llamas reemplazo constitucional. Y yo creo que en el caso argentino no hubo reemplazo, hubo reforma. Eso es un debate.
Es que un es una largo nueva debate. constitución. No, porque cambió un poco el sistema político mismo, pero digamos, es que ahí hay el punto que yo tengo la impresión que las constituciones que tú analizas en detalle, hay dos que a mi juicio tendrían una característica que las asemeja a los chilenos, aunque en el caso chileno no hayan sido llamados por el Ejecutivo o por el gobierno. ¿Sí? Guste o no guste, yo sé que hay mucho problema con esta palabra. El proceso chileno y el proceso, yo diría, boliviano y el venezolano son refundacionales. Yo creo que el colombiano no es refundacional. Y en ese sentido, mi impresión es que si uno usa ese criterio, el proceso constituyente boliviano es probablemente el único exitoso. Porque si bien en algunas dimensiones, o tú dirías de las que tú estudias, puede no haberse realizado completamente. Y ahí está el problema, que no es solo el problema de la distribución del poder político. Hay algo más, hay algo que cambia cuando tú pasas de un Estado nacional, por ejemplo, a un Estado plurinacional. Eso en sí mismo es un éxito. Claro, y efectivamente eso afecta dos dimensiones que son importantes y que es la igualitaria en términos de distribución de poder, ¿verdad? También hay ciertas mejoras en la distribución de ingresos en Bolivia. Y lo otro es que mantienen neutras, ¿verdad? Sin tanto deterioro las otras dimensiones, las que son básicas, las que son electorales y liberales, que en el caso de Venezuela se derrumban. Las dimensiones electorales y dimensiones liberales se derrumban, pero mejora también la dimensión igualitaria. Entonces uno podría decir que efectivamente el proceso constituyente boliviano tiene mejores resultados sin ser completamente exitoso que otros procesos constituyentes en la región porque no sufren tanto algunos indicadores y otras mejoran. Pero tiene un problema el proceso constituyente boliviano. Que por eso yo no lo cito tanto. Es un proceso que se polariza tanto que termina mal. En el fondo, el borrador de nueva constitución, yo cuando estaba haciendo las entrevistas en Bolivia y estaba entrevistando, el borrador de nueva constitución, el que se somete a plebiscito, no sale de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente no alcanza a redactar porque se polariza tanto que hay un episodio de violencia en que se retira la oposición a Morales y queda nada más que el oficialismo y queman el lugar, ¿verdad? Entonces no es tan feliz el término, pero después eso lo toma García Linera, que era el vicepresidente, llama a otro a participar en forma más o menos transversal, ¿verdad? No es muy cerrado el núcleo y de ahí pulen ese texto y logran sacar unos meses después un borrador que es el borrador que al final se somete a plebiscito. Es bien interesante eso, porque tú dirías el proceso no es tan exitoso en la medida que no es la Asamblea, pero el proceso como tal, el proceso constituyente, porque digamos, sí, al final sí. Claro, el proceso constituyente incluye lo que haga la Asamblea, sí, pero como tú mismo la señalas, lo que importa, tu propia hipótesis central, más que hipótesis, tu gran hallazgo, lo que llamas el primer hallazgo, es que es el proceso lo central. Es el proceso incluye esto que pasó. Es decir, eso del final. Y que es importante. Que no resultó el texto y que entonces se hace otro semiproceso, claro, que forma parte del anterior. Claro. Ahí dividamos dos cosas. Los factores que inciden en el éxito, que afectan al éxito y el éxito. Entonces el éxito lo despejamos, ¿verdad? Cuando se logran ciertos objetivos que se tenían a la vista para hacer el proceso constituyente, que era lo que quería la gente. Y el proceso que yo digo, el proceso es muy relevante porque durante el proceso, durante todo este camino, se van combinando la representación, ¿verdad? Quienes estaban ahí en el proceso y al final incidieron en el resultado, en la toma de decisiones. Y la participación, cómo influyó la gente, ¿verdad? De a pie. O sea, la gente participó y se involucró con contenidos también en el proyecto. Y cuando eso es, lo voy a resumir para que lean el libro, cuando eso es, en el fondo se generan contrapesos, ¿ya? Se generan, es decir, no está dominado por un solo actor.
¿ah? O sea, solamente el Ejecutivo pudo poner todos los contenidos y todos los puntos sobre la IE, sino que hubo que ceder, ¿verdad? La oposición con la participación ciudadana y el Ejecutivo y todos los actores que participaron, y hubo que tejer, en el fondo, un texto en el cual se mezclaron posiciones. Entonces eso hace, ¿verdad?, que al final del camino el Ejecutivo no haya ocupado el proceso constituyente para fortalecerse a sí mismo. Y cuando se acaba el proceso constituyente y lo tiene que implementar, entonces pasa a llevar las instituciones que son más básicas de la democracia, concentrando el poder, interviniendo las elecciones, ¿verdad? Porque está muy empoderado después de empoderado, una fea palabra, pero está muy fortalecido después del proceso constituyente, porque nadie logró contrarrestarlo durante la asamblea constituyente, ¿verdad? Ni la participación ciudadana, ni la oposición o oposiciones, ¿verdad? Entonces, cuando está más contrarrestado, como fue el caso de Morales, al finalizar el proceso, porque esto se mide en un periodo corto, después empiezan a pasar cosas y ya no podemos echarle la culpa al proceso constituyente, lo que pasa después de un par de años. Entonces, Morales, después del proceso constituyente, estaba un poco contrarrestado, y eso hizo que en una primera etapa ciertas dimensiones mejoraran y se afirmara y no se deteriorara tanto las dimensiones, no se deterioraron, de hecho, se mejoró un poquito la liberal, si no recuerdo, y la electoral permaneció igual. Entonces, a eso me refiero con el proceso, pero son muchos detalles, digamos, cómo se fortalecen unos, cómo se fortalecen otros, cómo participan por aquí, por allá. Hay una cosa del proceso que tú señalabas que es muy importante y que tiene que ver con lo que ocurre. Esta idea que no es solo el contenido, sino la dinámica, las particularidades del proceso. Y incluso, si no me equivoco, en algún momento dice, más que el contenido, el éxito de un proceso, el éxito está dado por la naturaleza del proceso. Y ahí hay un componente que yo creo que es muy importante, y quisiera también que esto me lo analizara, cómo lo ves para el caso chileno, y es la recomposición de los actores, la importancia que adquieren nuevos actores en la escena, en la vida política, en las luchas por el poder, en la expresión de demandas, etc. Eso, uno diría, de alguna manera es una dimensión de éxito. No solo si en el proceso mismo eso se da, sino si de ese proceso salen, de alguna manera, nuevos actores, nuevas relaciones entre los actores sociales que dejan de ser los clásicos, los que tienen. Entonces, ¿cómo es ese aspecto para el caso chileno? Es muy relevante, porque en los otros casos, cuando ha habido actores nuevos, ¿verdad? Las asambleas constituyentes han integrado actores nuevos. Esos actores son capaces después de defender la nueva constitución si es que posteriormente hay resistencia en su implementación. ¿Ya? Esos actores nuevos que hayan adquirido cierta musculatura, porque, ¿verdad?, esa es la gracia del proceso, que van ganando batallas a lo largo del proceso y se van fortaleciendo ante los ojos de la ciudadanía, en las mismas estrategias que van ocupando. Y eso en el caso chileno puede ser interesante porque nuestra convención es representativamente es muy rica, es mucho más diversa y tiene mucho mejor representación que los órganos tradicionales como el Congreso. Y eso para un proceso constituyente, para su implementación posterior y legitimidad, puede ser bien importante, porque va a haber más sectores dispuestos a defenderla con posterioridad. En el fondo relegitima las decisiones que después se van a ir tomando y el sistema político. Y claro que para eso es bien importante, y ahí tenemos nosotros como la gran peculiaridad de nuestro proceso constituyente, es que nos falta un actor. Esto es como que le pasan a una ecuación a uno, que todos tienen distintas partes, y en el caso chileno es el único caso en el mundo en el cual no sabemos quién va a ser el ejecutivo cuando esto se termine. Ya que hay elecciones entre medio. Claro, es entre medio, claro, porque no es ni siquiera, porque uno podría decir, en los casos que tú analizas, es alguien que es el ejecutivo, que es el que hace, el que implanta el proceso constituyente. Y podría ocurrir, ¿no es cierto?, también que en los otros casos tradicionales, o otros casos más revolucionarios, por decirlo así, en la asamblea constituyente
de ahí sale el Ejecutivo. En cambio, aquí tú tienes una cuestión que no fue el Ejecutivo el que desencadenó el proceso, ni de esa asamblea o de esa convención va a salir el Ejecutivo. Son dos procesos paralelos. Y de ahí la importancia, y esta es la última reflexión que te pediría, la importancia que tú ves o las dificultades que tú ves y aspectos positivos o las posibilidades, las potencialidades que tiene esta dualidad de procesos. Por un lado, el proceso constituyente, por otro lado, elecciones de autoridad paralela al proceso y no posterior a ello. Sí, voy a verlo en 3 puntos, ¿ya? Así para ser bien resumida y rápida. Bien pedagógica. A ver, siempre en el libro se ve, bueno, si el Ejecutivo sale fortalecido y no tiene contrapesos posteriores al proceso constituyente, entonces generalmente se concentra mucho el poder y los indicadores de democracia electoral y liberal se deterioran después, independiente que a lo mejor el igualitario funcione. Entonces, por un lado, ojalá el Ejecutivo no quede sin contrapesos y implemente la Constitución sin la misma consistencia o acuerdos que se han generado dentro de la Convención. O sea, que hay actores que sean capaces de ir guiando también esa implementación y ir contrarrestando, ¿verdad?, los impulsos muy avasalladores. Y por otro lado, si hay otra persona en la moneda que está demasiado en contra de la implementación, eso es una fuente de conflictos enormes, desde el punto de vista que va a querer hacer una cosa nada que ver a cómo va a salir fortalecidos los distintos actores que han estado tomando las decisiones al interior de la convención, y eso va a ser un conflicto, va a ser tensión hasta que termine la convención y después cuando se quiera implementar. Bueno, y por otro lado, bueno, hay ciertas cosas que están por verse, ¿verdad?, que es cómo lo toma el Congreso, qué tipo de Congreso vamos a tener porque después de la Constitución vienen las leyes y es bien importante, tenemos presidencialismo, entonces ¿cómo vamos a ir a ver las leyes en un Congreso que todavía no sabemos cuáles van a ser los procedimientos? A lo mejor pasamos a otro régimen de gobierno y no tendríamos ese problema, pero si tenemos un Congreso también demasiado disonante con la moneda, o muy fragmentado en que no logra llegar a los acuerdos que se llegaron en la convención para hacer las leyes, también podemos tener ahí ciertas dificultades. Entonces, bien importante el plebiscito de salida, porque todos son elementos que van sumando. Si el plebiscito de salida es un plebiscito que se gana con comodidad y contundente, es una señal mucho más potente a que si se gana por poquito. Pero a veces las peleas épicas electorales en que se gana por poquito fortalecen más que aquellas que también fortalecen. Pero es importante ver qué va a pasar ahí, qué tipo de campañas se hacen para ver cómo en el fondo queda posesionado los mensajes más relevantes del por qué se aprueba una nueva constitución, que son para la ciudadanía relevantes. Y eso es un mensaje muy claro hacia el Congreso. Hacia el Congreso, hacia el Ejecutivo. Muchas gracias, María Cristina. Desgraciadamente el tiempo nos pilló, como siempre ocurre, pero muchas gracias por esta exposición, esta conversación. Recuerdo a los auditores y auditoras que estábamos conversando con María Cristina Escudero, quien acaba de escribir un libro panorámico muy completo sobre las asambleas constituyentes en América Latina básicamente en los últimos tiempos, y que da elementos muy importantes para analizar, aunque no analiza el caso chileno, pero da elementos muy importantes tomados de otra experiencia y del análisis de otra experiencia para analizar nuestro propio proceso. Y al terminar... ¿Perdón? El segundo tomo viene con el caso chileno. El segundo tomo ya se está preparando, me imagino. Y aprovecho para recordar a las auditoras y auditores que haremos en torno a las próximas elecciones presidenciales, a las inminentes elecciones parlamentarias y presidenciales. Vamos a hacer un programa especial, este programa Tras las Líneas, con profesores y profesoras invitadas del Departamento de Sociología dedicados al análisis de ese proceso. La información de cuándo se haga eso la van a encontrar ustedes en las redes nuestras. Bueno, muchas gracias, María Cristina.
Muchas gracias, señoras y señores auditoras y auditores, por la participación, la presencia en este programa. Muchas gracias, Manuel Antonio. Estés muy bien. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.